Buenos días. En el siguiente video hablaremos de la práctica de laboratorio, en la cual explicaremos la segunda ley de Newton. Esta tiene como objetivo determinar la fuerza de fricción que hay entre este carrito, que tiene cierta masa, sobre el riel, el cual se va a mover por esta masa que pasa por un cordón que está por esta polea. Bueno, a continuación explicaré el procedimiento que se hizo en nuestro experimento y los materiales que utilizamos. Bueno, lo primero, los materiales. Utilizamos un riel en el cual pusimos un carrito con cierta cantidad de masa y acá una cantidad de masa. Sosteníamos el carrito y después lo soltábamos y esta masa aquí hacía que nuestro carrito se desplazara. Fuimos cambiando las masas, quitábamos una masa acá y la poníamos acá, una arelita, una arandela. Acá tenemos nuestro fotorreceptor que envía nuestros resultados a un programa en el computador. Acá en este gráfico podemos ver las fuerzas que actúan. En este actúan solamente fuerzas en Y, en X no actúan fuerzas. Acá tenemos una tensión, acá tenemos el peso y ya, solamente es. En este caso actúa una fuerza de fricción, que en este caso es muy baja, pero la hay para que el carro se pueda desplazar. Actúa una normal y un peso. Como se ve a continuación, así era el proceso. Cada vez que vamos cambiando la masa aquí, Fórmulas, como son en la cinemática, en donde nos dice que hay una X, la cual se refiere a la posición, es igual a la X inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la otra, la cual es la velocidad, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ya que más adelante las utilizaremos para hallar la aceleración, la cual nos ayudará a determinar la fricción, la fuerza de fricción que hay en el carrito sobre el riel. para nuestro laboratorio de física acerca de la fricción vamos a tener en cuenta los siguientes conceptos. El primero, aceleración. ¿Qué es la aceleración? Bueno, podemos decir que la aceleración es el cambio en la velocidad en una unidad de tiempo. Otro concepto para tener en cuenta va a ser la tensión, que la tensión es cuando se transmite una fuerza a través de una cuerda o de un cable o resorte a la masa que jala la masa hacia un lugar. Puede ser que que genere movimiento la tensión o que no. Otro concepto es la fuerza de fricción. Bueno, la fuerza de fricción es cuando tenemos dos superficies en contacto y una de ellas genera una fuerza que se opone al movimiento de la masa o de la superficie. Otro es la masa, que es la unión de partículas y la cantidad de materia. Ya pasamos a analizar entonces el diagrama de cuerpo libre de la polea, en donde aquí les mostramos. Entonces, aquí se va a ejercer una fuerza que va a ser la de la tensión 1, que es la de la cuerda aquí, y la de la tensión 2.
Después de haber aclarado todos los conceptos necesarios para realizar esto, procederemos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada masa y la polea, que ahorita lo haremos. Entonces primero tendremos que llamar las tensiones que hay en la cuerda, la cual puede que sea la misma cuerda, pero siempre habrá diferente tensión. Por eso es que se mueve. Si fuera la misma tensión en las dos cuerdas, esta polea no funcionaría, simplemente se quedaría quieta y no habría movimiento en el sistema. Entonces aquí a esta tensión la llamaremos la tensión 1 y a esta tensión la llamaremos la tensión 2. Procederemos al diagrama de cuerpo libre, en donde en la masa 1 encontramos que hay una fuerza hacia arriba, la cual es la normal, que es la que ejerce este riel sobre el carro, y hay otra que es el peso, que es la fuerza que ejerce el carro sobre la rampa. Estos dos tendrán que ser iguales para que el carro no se mueva horizontalmente. Si se mueve horizontalmente, hay alguna diferencia entre estas dos, pero en este caso, como el carro no se mueve, veremos que serán las mismas. Por lo tanto, en este caso, el peso será igual a la masa del carro 1 por la gravedad. En este encontramos que también hay otras dos fuerzas, que es esta, que es la de la tensión 1, como les mencioné ya aquí, y esta, que es la fuerza de fricción cinética, que es la fuerza que ejerce el riel para que la masa 1 se deslice. Es decir, la fuerza de fricción cinética siempre va a ser la resistencia que pone el elemento hacia algún movimiento. En este caso podremos analizar que en el esfero hay una fuerza de fricción, que es la que el papel ejerce. En este caso iría hacia el sentido de allá. Al mover el esfero hacia allá, hay una fuerza de fricción que ejerce el papel sobre el esfero. Ya pasando a la masa 2, podremos ver que hay una fuerza vertical hacia arriba, que es la de la tensión 2, como le explicamos ya aquí, y otra que es el peso, el cual, como ya les mencionamos, sería la masa 2 por la gravedad. En este caso, la tensión 2 vendría siendo la normal, pero como si hay un movimiento vertical hacia abajo o hacia arriba, en este caso es hacia abajo, eso indica que el peso va a ser mayor a la tensión 2. Ya pasamos a analizar entonces el diagrama de cuerpo libre de la polea, en donde aquí les mostramos. Entonces aquí se va a ejercer una fuerza que va a ser la de la tensión 1, que es la de la cuerda aquí, y la de la tensión 2. Aquí una fuerza, que es la de la polea, la que jala hacia abajo, que sería la del peso, que sería en este caso masa por gravedad. Aquí encontramos una que va en diagonal hacia arriba, la cual sería nuestra normal, para obtener ahí la polea. Después de haber obtenido los diagramas de cuerpo libre, pasaremos a analizar por medio de fórmulas. Entonces sabremos que la tensión 1, la cual nos referimos es a la tensión de esta parte de la cuerda, menos la fuerza, menos esta fuerza de rozamiento, será igual a la masa 1 por la aceleración, que corresponde a la masa de este carrito por la aceleración pues que va a llevar. Después podremos obtener que
la masa 2, o sea, la masa de este bloque, por la gravedad, que corresponde a la aceleración en este caso, va a ser esto, le restamos la tensión 2, que es la tensión de esta cuerda, va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, es decir, la aceleración que va a llevar esta masa hacia abajo, ya que va a ser distinta a la de la gravedad. Como les mencionamos anteriormente, podremos ver que la tensión 1 es totalmente diferente a la tensión 2. ¿Esto por qué? Porque si la tensión en la cuerda fuera la misma, la polea no rotaría, por lo tanto no habría movimiento de las dos masas. Entonces, bueno, ya aplicando la segunda ley de Newton, podremos decir que la tensión 2 menos la tensión 1, esto al multiplicarlo por R, vendría siendo igual al momento de inercia por la aceleración angular de la polea, lo cual sería igual al momento de inercia por la aceleración lineal sobre R. Después de haber obtenido estas tres ecuaciones, podremos ver que al combinarlas o igualarlas, obtendremos una, la cual nos va a ayudar a analizar la aceleración del sistema, la cual dice que la masa 1 más la masa 2 más I, que ya explicamos anteriormente a qué correspondía sobre R al cuadrado, por la aceleración va a ser igual a la masa 2 por la gravedad menos la fuerza de fricción cinética, que ya mencionamos que es la que corresponde a la que el riel, la fuerza que el riel ejerce para que la masa 1 no se deslice tan fácil. Esto siempre y cuando la masa 1 más la masa 2 sea igual a una constante. Es decir, que no va a variar en toda la práctica de laboratorio. Bueno, ya después de haber obtenido esta fórmula, de aquí obtenemos que la aceleración quedaría expresada de la siguiente manera. La aceleración sería igual a la masa 2 por la gravedad, todo esto sobre la masa resultante, la cual va a ser una constante como ya lo mencionamos anteriormente, sobre más el momento de inercia sobre R al cuadrado, menos la fuerza de fricción cinética sobre la masa, que es la constante, más el momento de inercia sobre el R al cuadrado. Entonces, ya obteniendo esto, podremos ver que hay diferentes valores de la masa 2 que nos van a producir otros diferentes valores de la aceleración. Entonces, al analizar la siguiente expresión, que es la de la fuerza, es igual a menos B sobre P por G, podremos ver que la relación entre la aceleración y la masa 2 es totalmente lineal, como lo veremos en esta figura. Ahí podremos ver que la aceleración, la cual se encuentra en el eje y la masa 2, la cual se encuentra en el eje X, es totalmente lineal, ya que nos va a dar una pendiente totalmente uniforme que siempre va a ir creciendo y nos va a dar un punto de corte sobre el eje de la aceleración en negativo. Entonces, ya obteniendo
todo esto, determinamos que la relación entre aceleración y la masa 2 es totalmente lineal, es decir, que si la masa 2 crece y va a ser cada vez mayor, la aceleración también será cada vez mayor. En el experimento realizado se realizaron 10 intentos en los cuales la masa que cuelga y la masa del carro, la sumatoria de ambas siempre iba a ser la misma, pero en cada intento se iba a variar tanto la masa que cuelga como la masa del carro. Es decir, si en nuestro primer intento iba a tener la masa que cuelga un valor de 0,012 kilogramos y nuestro carro de 0,305 kilogramos, nuestro segundo intento va a variar a 0,025 en la masa que cuelga y a 0,292 en la masa del carro, y así va a ser en los siguientes. Ninguno va a ser igual. Entonces, de acuerdo a esto, en el programa Cronos se tomaron unos tiempos en milisegundos, que son los de la columna de acá, y los pasamos a segundos, y la posición la cual se tomaba con el programa Cronos se tomaba en milímetros y lo pasamos a metros. Entonces, con estos datos calculábamos las velocidades medias en cada punto. Es decir, en el primer punto se tenían en cuenta el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Entonces, por eso es que en el primero y ahí para abajo vamos a tener en cuenta los dos, la posición de ese punto, es la posición del punto siguiente menos la posición en ese punto, y el tiempo sobre el tiempo en el punto siguiente menos el tiempo en el punto que estamos analizando. Entonces eso nos da la velocidad media. Entonces así conseguimos todos los demás valores, tanto en el intento 1, 2, 3, 4, 5, y notemos que pues ninguna velocidad nos dio negativa. Entonces eso pues también es un indicio de que el experimento estaba saliendo bien. Así llegamos pues a los análisis gráficos, en donde vemos que todas las velocidades, o sea, las gráficas de velocidad contra tiempo tienden a a tener una pendiente positiva, es decir, con una aceleración creciente, pero constante. Porque en este experimento, pues el cable, el cordón que teníamos para realizar como ese movimiento, no generaba pues que la polea hiciera un giro. Entonces se tomó como si, o sea, se tomó como una cuerda ideal. Entonces no generaba inercia al movimiento la polea. Entonces en el análisis gráfico vemos que en cada intento con una masa distinta que cuelga en cada caso y una masa del carro distinta en cada caso, obtenemos una aceleración distinta, ya que el cambio de la velocidad contra el tiempo representa la pendiente de la gráfica. Esa misma va a representar también la aceleración. Entonces podemos notar que cada gráfica va a tener una pendiente totalmente distinta a la otra, precisamente por que influyen las masas que se están utilizando para cada experimento, para cada intento. Entonces, en la siguiente tabla vamos a ubicar los datos de las masas en orden ascendente, y cada masa que cuelga, esta va a ser la masa que cuelga, va a tener su respectiva aceleración, que fue encontrada con estas gráficas de velocidad contra tiempo de cada caso. Entonces, aquí vamos a tener la gráfica
de aceleración contra la masa que cuelga, que vamos a obtener en este lugar, la cual pues va a tener una pendiente positiva. Entonces, después de esto, utilizamos las fórmulas pues ya anteriormente mencionadas para encontrar la fuerza de fricción en el experimento y la inercia de la polea. Entonces, al hacer el análisis, la fuerza de fricción pues nos dio muy pequeñita, lo que significa pues que el coeficiente cinético de fricción entre los materiales, entre el material del carro y el de el riel es muy pequeño. Entonces nos permite obtener pues una fuerza de fricción muy pequeña y así mismo pues, nos permite obtener una aceleración y un movimiento pues mucho más pronunciado que cuando hay un coeficiente de fricción mayor. Y en la inercia obtenemos un valor negativo. De haber obtenido todos los resultados y haberlos analizado, pudimos concluir que entre mayor sea la fuerza de fricción que hay entre el riel y el carro con la masa 1, menor será la aceleración del sistema. Pero si es mayor el peso en la masa 2, la aceleración será mucho mayor, ya que, como lo mencionamos anteriormente, están linealmente relacionadas. Pudimos ver también que al aumentar la masa 2, aumenta la aceleración linealmente. Bueno, y pasamos a la sección de nuevas preguntas. Entonces podremos ver que si se agregara un lubricante, es decir, si se agregara un tipo de aceite entre el riel y el carro, podríamos obtener otro coeficiente de fricción, es decir, la fuerza de fricción sería mucho menor y aumentaría la aceleración. También, si se aumenta el peso de la masa 1, el coeficiente de fricción aumentaría o simplemente aumentaría la fuerza de fricción. Y ahora podremos ver la presión atmosférica, que si la presión atmosférica varía, esto cambiará los resultados, ya que puede alterar los componentes de cada elemento. Y al realizar de pronto la prueba en un ambiente en donde la temperatura sea diferente, también cambiarán los resultados. Tal vez al estar, por ejemplo, el aluminio en un ambiente mucho más caliente, podremos ver que de pronto se vuelve un poco más elástico o un poco más rígido. ¿Esto será verdad? Bueno, esperamos que el video haya sido de gran utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.